Bueno, esta es una investigación de varios años, ¿verdad? Una investigación que empezó primero con material bibliográfico. La historia generalmente nos llega a través de libros o a través de documentales o de programas de televisión que son grandes difusores del tema de la historia, ¿verdad? Posteriormente hicimos estudios de campo porque Abadú tenía nos dejaba muchas eh, preguntas sin respuesta, entonces debimos ir al campo, hicimos rastrillaje arqueológico, no son excavaciones arqueológicas, sino que hicimos una arqueología de observación, íbamos revisando la superficie de los distintos campos a los que estaban acreditados como Abadú, ¿verdad? Porque Abadú no es solamente el campo donde se peleó, es un campo más extenso de lo que se peleó. Era un campo que ya en esa época se llamaba como Abadú, que es el valle donde corre el arroyo que le da el nombre a esta batalla. Como que durante una época el campo de batalla de Abadú se creía que estaba inclusive en otro municipio, que se creía que estaba en el municipio de Upané. Había otras personas que tenían la versión de que se compartía el campo de batalla entre los municipios de Upané y de Villeta. Y bueno, el resultante de esta investigación fue que el campo de batalla en sí está en la ciudad de Villeta, en su límite con Upané, habiendo en Ibané actualmente zonas donde hubo algunas maniobras relacionadas a la batalla, pero la batalla en sí se dio en el municipio de Villeta. Y bueno, también requirió la revisión de material cartográfico y distintas cosas. Y bueno, y el resultante es este material que va a ayudarnos a entender un poco los movimientos y la dinámica del combate de Abad, que se libró el 11 de diciembre de 1868, días después, 5 días después de la batalla de Itororó, que sí se dio en el municipio de Upané, en su límite con San Antonio, que también comparte parte del campo de batalla con Upané. Esta segunda batalla se libra en la ciudad próxima a la ciudad de Villeta. El objetivo de las fuerzas de la Triple Alianza, compuestas en este caso mayormente, o sea, totalmente por fuerzas del Imperio del Brasil, era tomar el puerto de Villeta. Y por lo tanto, el objetivo del ejército paraguayo era evitar la toma del puerto de Villeta o ralentizar el avance de las fuerzas de la Triple Alianza hacia Lomas Valentinas, porque en Lomas Valentinas todavía no estaban terminadas las defensas. Entonces la idea era también atrasar el avance y que las fuerzas de la Triple Alianza recién lleguen a Lomas Valentinas cuando ya estén terminadas las defensas, especialmente en la parte, mirando en la parte el frente norte, que es lo que no tenía Lomas Valentinas ni la línea de Pequesería. Bueno, vamos a introducirnos dentro de lo que es el campo de batalla, por lo menos la primera fase del campo de batalla. Esta es la llamada Loma de Naranjaicí, que es una loma o sea, un barrio muy conocido de la ciudad de Villeta. Es prácticamente la entrada a la ciudad de Villeta, tanto por el camino viniendo de Upané como del camino viniendo por Guarambaré. Ahí tenemos el arroyo Abadú, que es el que le da el nombre a la zona y también le da el nombre eh, a la batalla. Y bueno, para poder ubicarnos hoy en día es algo así. También tenemos que tener en cuenta los puntos cardinales, especialmente el norte y el sur, para poder ubicarnos un poco. Ahí arriba está la N, que significa el norte, y la S al sur. Y esta sería una imagen, o sea, una imagen más o menos que nos muestra cómo se ve ese lugar para poder ubicar esta imagen que vemos aquí.
Y esta es la ruta Upané-Villeta, ¿verdad? Si viniésemos por Upané y entráramos por donde está la cervecería paraguaya, ¿verdad? La cervecería Pilsen, ¿verdad? Donde se fabrica la tan rica cerveza Pilsen. Pasamos por frente al centro de alto rendimiento de la APF y luego pasamos un arroyo de buenas dimensiones que es el Abadí y aparece, hasta en ese momento estamos transitando por, eh, por un terreno bastante plano, ¿verdad? Por una planicie. Y al pasar el puente ya nos encontramos con una elevación que es la que estamos mostrando acá, que es la elevación de la conocida como Loma Naranjaicí. Y a la derecha vamos a tener un predio con una construcción bastante significativa, que es la que pertenece a los colchones de espuma, que vamos a ver también un cartel ahí bastante llamativo, ¿verdad? Posteriormente hay otro predio de mayor dimensión, bastante nuevo, recién terminado, con un tinglado enorme, que pertenece al centro logístico de Unilever. Esto no es ninguna publicidad de estas empresas, sino que simplemente son las empresas que están en el campo y nos van a servir para referencia en la primera fase de la batalla. Y hay en la cima, lo que sería la cima, ¿verdad? La cota mayor de la Loma de Naranjaicí, está también otro tinglado de grandes proporciones, ¿verdad? Que es el Centro Logístico Industrial Paraguayo, conocido como CLIP. Y este es el campo, o sea, ya visto de una vista aérea sería. Entonces vamos a identificar, en esta parte se da la segunda fase de la batalla de Abadí. Vamos a identificar un poco los elementos. Allá arriba tenemos el río Paraguay, donde desemboca el arroyo Abadí, que vemos nuevamente que está mencionado ahí. Tenemos un arroyo que cruza de sur a norte, ¿verdad? Corre de sur a norte y desemboca en el arroyo Abadí. Y este arroyo está, bueno, lo señalizamos como arroyo afluente porque es el afluente, uno de los principales afluentes del arroyo Abadí. Posteriormente, ya al fondo tenemos la ciudad de Villeta, que está, o sea, se muestra como más o menos las dimensiones que tendría en aquella época, unas cuantas manzanas apoyadas sobre el río Paraguay. Y la Loma de Naranjaicí, que ya habíamos visto una vista frontal, ahora estamos viendo una vista aérea. Y una loma, en realidad un conjunto de varias lomas que recibe el nombre de Loma Penó, ¿verdad? Pero en realidad son varias lomas, pero el nombre que quedó hoy es de este conjunto de varias, que son 3 lomas por lo menos, se unificó en un solo nombre y bueno, quedó como Loma Penó. Lo que nos puede ayudar un poco a entender, que dice que es Loma Pelada, entonces nos puede ayudar a entender que era una zona con poca vegetación, ¿verdad? Entonces, es una de las cuestiones que vamos a ir tocando más adelante, vamos a ir hablando, ¿verdad? Bueno, los primeros días, o sea, bueno, los primeros días después de la batalla de Intonoró, el mariscal López llama a sus mejores oficiales, que son justamente Bernardino Caballero y Valois Rivarola, y los manda a inspeccionar el campo de Abadí para ver si era un sitio factible para la defensa del puerto de Villeta, ¿verdad? Esta comisión viene, se percibe dónde está el campo de Abadí y vuelve junto al mariscal López y hablando Caballero, le informa Caballero al mariscal López que este sitio no era un sitio adecuado para montar una defensa. ¿Por qué razón? Justamente lo que nos dice el nombre de la loma, de la segunda loma, que es Loma Perón, que no tiene mucha vegetación, son elevaciones, no son elevaciones demasiado pronunciadas como para detener al enemigo. Y el otro problema es que tienen vegetación, una escasa vegetación, una vegetación no tan densa.
lo que permite el paso de las tropas, de masa de tropas. ¿Por qué tiene una vegetación no tan densa? Porque el suelo no es tan rico. Entonces, cuando nosotros nos vamos al interior y vemos un pastizal, por ejemplo, un pastizal natural, muchas veces quiere decir que ese suelo no es apto para las plantas mayores, ¿verdad? Que sean árboles o arbustos, pero sí es apto para un pastizal. Por eso vemos que de repente hay pastizales naturales y hay bosques naturales. Es por la diferencia muchas veces del tipo de suelo que de repente es bueno para el pastizal, pero no es bueno para plantas mayores. Y uno de los impedimentos para la marcha de los ejércitos es la vegetación densa. También las elevaciones muy pronunciadas, ¿verdad? Pero en este caso no son elevaciones tan pronunciadas. Entonces, si podrían haber sido, si daba tiempo para cavar trincheras, ¿verdad? Pero igualmente la no presencia de bosques densos ponía en peligro un sistema de trincheras en esta zona y podían ser fácilmente rodeadas porque era prácticamente estaba rodeada por pastizales o por vegetación arbustiva que no llegaba a ser una barrera natural para la maniobra de los ejércitos. Por eso es que tampoco los arroyos eran arroyos tan caudalosos ni corrían en profundos cañadones como lo hace el arroyo Itoronó, que sí era un accidente natural, una barrera natural para el paso de un ejército, ¿verdad? Entonces, esa comisión integrada por Bernardino Caballero, Valois Rivarola, que eran los dos oficiales más importantes con los que ya contaba López en 1868, y uno nuevo que se hizo de fama en la batalla de Itoronó, que se llamaba Germán Serrano, ¿verdad? Que bueno, sería tristemente célebre después por lo que va a venir siguiente. Bueno, esta comisión, como que teniendo como vocero y como comandante a Caballero, se fue y le informó al mariscal López que este sitio no era un sitio apto para la defensa, por lo tanto no aconsejaban su defensa. López, ofuscado por el carácter que aparentemente tenía, le responde tanto a Valois como a Caballero que si ellos no se atreven a defender ese sitio, que ellos van a buscar o sea, que López dice, yo voy a buscar entonces oficiales que sí se atrevan a ir a pelear, a defender este sitio, ¿verdad? A lo que Caballero le responde al mariscal, ¿verdad? Le dice que él había preguntado, él había hecho una pregunta, ¿verdad? Sobre si era favorable el sitio y que ellos habían respondido, ¿verdad? Pero que ellos no iban a negar ¿cómo era? No iban a negarse a a la orden, ¿verdad? Que, o sea, si López decía que había que defender sí o sí, ellos iban a cumplir la orden, pero lo que había dicho López era preguntar sobre su parecer, ¿verdad? Y esto nuevamente fue incitado por el propio Germán Serrano, que era un subordinado de Caballero, que aparentemente vio la oportunidad para congraciarse con López y medio como que para serrucharle a su comandante, y entonces dijo, si ellos no se atreven a ir a defender este sitio, yo me voy a ir a defender este sitio, dijo Germán Serrano, ¿verdad? Lo que habrá ganado, esto le habrá, evidentemente, le habrá hecho ganarse la antipatía de Caballero y de Valois Rivarola. Bueno, con eso López prefirió escucharle a un oficial menos experimentado, ¿verdad? Como Serrano, y ordenó la defensa del campo de Abadal, ¿verdad? O sea, para esperar el avance brasileño que se proyectaba hacia esa zona. Entonces Caballero y Valois Rivarola, medio, bueno, o sea, obligados, a pesar de no estar de acuerdo, debieron montar una defensa en este sitio. Bueno, y si vemos hoy este campo de Abadal, sería así, ¿verdad? Tenemos allá en el fondo, como dijimos, Villeta, ¿verdad?
Acá, pegado, o sea, a la parte norte de Villeta está el parque industrial, ¿verdad? Donde están las distintas industrias que le dan el nombre de ciudad industrial a Villeta. Entre ellas está una de las industrias de la industria, la INC, de la industria del cemento y varias otras empresas que también, bueno, están dentro del parque industrial. Acá abajo ya habíamos hablado del predio de colchones espuma, de Unilever, de Clip. Y bueno, acá tenemos un predio bastante grande que está en el medio del campo de batalla, sería más o menos cerca de lo que es el epicentro de lo que sería el campo de batalla de Abadú, que es el country de Credibil, ¿verdad? Que entrando a la ciudad de Villeta es bastante vistoso mirando la mano derecha. Posteriormente hay un conjunto de tinglados, que es también de una empresa Impaco, y posteriormente está Super 6 también, que está a la entrada de Villeta. Y detrás de esto tenemos el cementerio de Villeta, que es un sitio de interés arqueológico en lo que respecta a la batalla de Abadú, porque alrededor de este sitio se encontró una gran cantidad de restos arqueológicos, ¿verdad? Que fueron juntados por habitantes de Villeta, ¿verdad? Porque en esta zona había mucha arcilla y en esta zona se habían sentado también varias empresas eh, relacionadas a la cerámica, a la producción de ladrillos y otras cosas. Entonces se extraía la cerámica y cuando extraían la cerámica muchos pobladores nos contaron, ¿verdad? Que se hizo también entrevistas a pobladores para ver si alguna vez encontraban restos de, o sea, balas o restos de sable y cosas así. Y todos afirmaron que sí, la mayoría que encontraron, inclusive uno de los trabajadores de la zona dijo una vez que encontró en una jornada encontró 13 kilos de balas y en otra 7 kilos de balas. Y que al final vendió todo para que se haga plomada, para la gente que hace plomada, ¿verdad? Y se mostraron muy sorprendidos cuando se les dijo que sería entonces un, un campo relacionado con la guerra grande, con la guerra Guazú, porque ellos tuvieron mucho tiempo la creencia que era relacionado a la revolución del 47. Por eso es que durante mucho tiempo la gente pensaba que el campo de Abadú estaba en otra parte, porque acá decían, acá encontramos cosas, pero son de la revolución del 47. También en esta zona, durante la época del gobierno del general Stroessner, hubo maniobras militares y en los hallazgos arqueológicos se te cruzan proyectiles, o sea, se mezclan proyectiles de la época de la Triple Alianza con proyectiles de la Guerra Fría, vamos, de la época de la Guerra Fría, entre los cuales están algunos vainillas y proyectiles de los famosos Mauser .30 o ya inclusive posteriormente ya tipo 7.62 de los FAL, ¿verdad? De los fusiles FAL de diseño belga. Entonces, bueno, esas son algunas de las cuestiones que fueron también la superposición de materiales de distintas épocas, anacrónicos, ¿verdad? Para lo que es la guerra de la Triple Alianza. Entonces, hacía difícil que este sitio se pueda catalogar como un sitio referente a la guerra grande. Pero posteriormente con un trabajo de cartografía y bueno, un estudio de los materiales hallados y cosas así, bueno, se pudo determinar que en definitiva este es el campo de batalla de Abad. Y bueno, para entender un poco el siguiente material, vamos a entender que los cuadrados, ¿verdad? De color rojo pertenecen a la infantería paraguaya, que contaba con el mosquete a pedernal Brown Bess, que luego vamos a ver las características. Los rectángulos de color azul pertenecen a la infantería brasileña, que poseían un mosquete fulminante del tipo Minier. Y la caballería brasileña, que está formada acá, en realidad debería tener una diagonal, si es que vamos a ir por los elementos de cartografía, pero bueno, el presente material está elaborado en PowerPoint y bueno, yo con mis limitaciones no pude hacer la diagonal, entonces los presento
como un rectángulo con los bordes amarillos, pero con el centro azul. Y esta es la caballería brasileña armada con la carabina a palanca y de retrocarga Spencer. Les quiero nuevamente aclarar a los jóvenes que están en la charla, que están ingresando en las academias militares, que ellos van a ver cuando le toque analizar la historia paraguaya en planos, o tengan que participar de alguna operación que se muestre en planos, van a encontrar que el rojo se usa para las fuerzas enemigas y que el azul se usa para las fuerzas amigas, ¿verdad? Pero en este caso usamos el rojo porque mucha gente relaciona a los paraguayos con el rojo por las casacas rojas de los paraguayos, y justamente con la casaca azul a los brasileños. Entonces, por lo tanto, todo lo referente a azul va a ser con los brasileños, ¿verdad? Entonces, para que tengan en cuenta y no se confundan el día de mañana, ¿verdad? Y bueno, vamos a hablar un poco de los mosquetes, ¿verdad? Como habíamos dicho, el mosquete a pedernal Brown Bess se dice a pedernal porque tenía como una pincita donde se insertaba una piedra del tipo pedernal, que es lo que detonaba la pólvora suelta que estaba en esta cazuela, ¿verdad? En la cazoleta, por golpe, ¿verdad? Se encendía con una chispa y con eso se accionaba el, el disparo. Sin embargo, el mosquete fulminante del tipo mini, este era un arma del tipo de la época napoleónica, ¿verdad? Un arma, el Brown Bess es el Mauser de la época, vendría a ser el Mauser de la época napoleónica, ¿verdad? Era un fusil que en su buen momento estaba muy vigente y varios países lo replicaron. El Brown Bess originalmente era inglés, pero después encontramos mosquetes del tipo Brown Bess fabricados en España y en distintos otros países, porque era un modelo bastante acertado para la época, algo muy parecido a lo que pasaría con el Mauser 100 años después. Posteriormente, ¿verdad? Ya llegando a la etapa final de la primera revolución industrial y accediendo ya casi a la segunda revolución industrial, aparece el mosquete a fulminante del tipo Minier. El fulminante ya no utilizaba una piedra como el pedernal, sino que usaba una espoleta, como esas espoletas que nosotros teníamos cuando éramos chicos, que teníamos el famoso revólver a espoleta, ¿verdad? Y bueno, que venían capsulitas ya con pólvora incluida. Y bueno, después el sistema era también a bancarga con la baqueta, lo mismo que el Brown Bess, solamente que el proyectil era distinto. Y el Spencer, que es ya una carabina de retrocarga con proyectiles ya dentro de una vaina, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, ya no necesitaba, o sea, dentro del proyectil ya estaba el detonante, ¿verdad? Que producía el disparo. El alcance del Brown Bess era de 45 a 80 metros. De repente vamos a encontrar que dice hasta 200 metros en los papeles, pero hay que entender que estos Brown Bess utilizados por el ejército paraguayo ya eran viejos, muy viejos, ya estaban desgastados, y entonces habrían tenido un alcance de 80 metros. Posteriormente, como los paraguayos no podrían importar más pólvora debido al bloqueo que sufrió el Paraguay durante la guerra de la Triple Alianza, se debía fabricar pólvora, ¿verdad? Que tuvieron una gran labor las mujeres, no solo de Valenzuela, sino que de distintas localidades. Entre ellos había otros pueblos de la cordillera, había pueblos de Cazapá, también hacia Curuguatú habían fábricas de azufre. Y bueno, y se buscaba había fábricas de azufre y de salitre, pero este era artesanal y no era lo mismo que el británico que tenía componentes ya de la revolución industrial, entonces tenía bastante mejora y era una pólvora mucho más efectiva. La pólvora paraguaya, o sea, sin desmerecer la labor del gobierno paraguayo y de las mujeres y de los hombres que hicieron todo lo posible para encontrar algo parecido a la pólvora.
pero no tenía el mismo resultado, ¿verdad? Entonces, el alcance de los fusiles Brown Bess se puede explicar por qué después bajaba también a 45, o sea, entre 45 y 80 metros era el alcance de los fusiles Brown Bess, también debido a que el proyectil era esférico, entonces tenía más resistencia al cortar el viento, ¿verdad? Y también la dispersión de tiro era muy grande, ¿verdad? Porque este proyectil, en vez de cortar perfectamente el viento, se iba y tenía una trayectoria bastante errática. La cadencia de tiro era de hasta 3 disparos por minuto. Descansado, dice acá, entre paréntesis, ¿por qué? Porque, bueno, ese 3 disparos por minuto lo hacía un soldado que no estaba cansado, ¿verdad? A medida que iba pasando el combate, se iba cansando nuestro soldado, ¿verdad? Y ya no tenía la misma eficiencia que aparecía al comienzo, ¿verdad? Aparte que el problema de estos proyectiles a los cuales había que ponerle acá en la cazoleta, tenía en una placa de metal, había que ponerle un poco de pólvora suelta para que se encienda, ¿verdad? Y que ésta se comunique por medio de una chimenea al tubo, al interior del tubo. Todo tenía que ser, se le tenía que tirar un poco de pólvora. Esa pólvora muchas veces al explotar se iba a la cara del soldado. Entonces nuestro soldado, aparte de cansarse, tenía un montón de pólvora en la cara, le picaban los ojos, respiraba mal. Entonces todo eso empezaba a hacer que la cadencia de disparos sea más baja. Bueno, el mosquete del tipo Minié, el mosquete de tipo Minié era un mosquete de origen francés, pero el que tenían los brasileños era de procedencia belga, producido en la ciudad de Lieja. Los belgas tenían una tradición de manejo de producción de elementos metálicos. Hasta el día de hoy tienen la fábrica FN, donde se hacían los FAL, las pistolas FN, Browning y otros, que son armas bastante buenas y fieles que se reparten en todo el mundo. O sea, hasta hoy en día tienen una tradición de producción de armas los belgas, ¿verdad? Bueno, el alcance de este mosquete ya a fulminante, como dijimos, ya usaba una espoleta, era de 600 metros. Vamos a encontrar en algunos documentos que dice hasta 200 o 300 metros, pero el propio Caxias en la campaña del cuadrilátero dice que al ver que había algunos piquetes paraguayos y a los que él calculó que estaban a 600 metros, hizo probar tiros por elevación con fusiles Minié justamente para probar la distancia, y dice que pudo observar, ¿verdad? Por medio de telescopios que le producía bajas a los piquetes paraguayos. De hecho, durante la batalla de Curupaití hubo una serie de tiradores brasileños que se ubicaron en el Chaco y que hicieron fuego por elevación contra la trinchera desde a la otra costa, ¿verdad? Como sabemos que en Curupaití el río corre más o menos en un canal de 500 metros más o menos, entonces, bueno, estaban a 600 metros los brasileños, hacían impacto sobre la trinchera de Curupaití. Entonces, sabemos que tiene un alcance de 600 metros el disparo. Claro, para eso uno ya no es que va a acertar sobre una persona, porque ya son 600 metros, ya es mucho para apuntar a una persona, ¿verdad? Sino que lo que se hacía, se disparaba a la masa, ¿verdad? Se disparaba ya a la masa porque no sé hasta cuánto un tirador sin telescopio, ¿verdad? Sin mira telescópica puede hacer disparos, ¿verdad? Bueno. Este es el proyectil del tipo Minié, ¿verdad? Que es un proyectil rayado. Este fusil también, aparte de tener la espoleta, tiene la innovación de que tiene un cañón rayado, lo que hace que los proyectiles, estos que tienen una estría para ajustarse a ese rayado que tienen los fusiles, hace que al detonarse y al ser impulsado el proyectil empieza a girar. Y esa trayectoria tipo tornillo, ¿verdad? Va atravesando y va cortando el viento. Por eso tiene una mayor precisión, tiene mayor alcance y una mayor precisión. Tiene menor dispersión de disparo que el fusil, que el mosquete y el proyectil esférico del Brown Bess.
¿verdad? Entonces acá analizamos un poco el proyectil Minié, vemos, inclusive nos damos cuenta que es hueco, ¿verdad? Eso es por dos cuestiones. Cuando acá tenemos la sección del tubo cañón, cuando es impulsado el fusil, el proyectil Minié se expande, ¿verdad? Y hace que, bueno, empieza a girar, y cuando este proyectil también hueco llega a los músculos o a los huesos del oponente, de medio que explota también, ¿verdad? O sea, se rompe, se fractura, se rompe en varias partes. Entonces es todo un tema extraer el proyectil para proceder a la curación del herido. Entonces normalmente se producen amputaciones porque no se pueden extraer porque como se partió en varias partes el proyectil. Bueno, acá también dice cadencia de disparos de 2 a 3 disparos por minuto, ¿verdad? Es curioso porque al ser un fusil, un mosquete más moderno, o sea, o sea, más actual, vamos a decir, que el Brown Bess, tiene una menor cadencia de disparos. ¿Por qué? Porque justamente al ser rayado y al tener que entrar en las guías, hacía que la carga de estos sean más lentas que la de los Brown Bess, que tenían una ánima lisa y un proyectil esférico que entraba prácticamente. Si vos tirabas el, la bala esférica dentro del tubo del Brown Bess, prácticamente se iba ya hasta el fondo, ¿verdad? Y bueno, y después ya le compactabas nomás con eso, para eso usabas la baqueta. Sin embargo, en esto vos tenías que ir medio como que atornillando el, el proyectil. Por eso tenía una menor cadencia de disparos por minuto. Esa era prácticamente una de las pocas desventajas que tenía el Minié con respecto al Brown Bess. Ahora, la otra desventaja que tenía es que estos fusiles prácticamente solo emitían este tipo de proyectiles. El Brown Bess es un todoterreno, ¿verdad? A pesar de ser más, o sea, más inútil en varias otras cuestiones, tiene una cuestión que es un todoterreno, hasta piedrita, y eso le podías cargar, ¿verdad? Como era un tubo de animaliza, aceptaba hasta piedrita, bueno, y eso de repente, bueno, en una situación de escasez, bueno, era ideal, ¿verdad? Pero vemos que la diferencia del alcance era mucha, la diferencia entre esos dos mosquetes. Y ahora nos vamos a la carabina Spencer, que apareció en el ejército brasileño a mediados de 1867, y era carabina, se entiende, aquel fusil que es más corto. Y con la caballería, como tiene el problema el jinete, tiene un problema que sí o sí tiene que tener una mano para controlar al caballo, prácticamente debe manejar el arma con una sola mano, ¿verdad? Y el tema del cargado y todo eso se vuelve más complicado cuando el arma es más larga. Entonces, las carabinas eran el arma reglamentaria de la caballería. Acá los perros ya me están avisando que nos quedan menos de 2 minutos para que termine la sesión. Entonces, cuando termine la sesión, volvemos a entrar en el link y ya nos vamos a ir directo a lo que es el desarrollo de la batalla, ¿verdad? Estamos todavía con aspectos técnicos para entender un poco la diferencia tecnológica que había entre las fuerzas enfrentadas. Y bueno, el alcance de la carabina Spencer era de 500 metros, porque era una carabina, tenía un tubo más corto, entonces tenía menos alcance. Pero la cadencia de tiro era de 21 disparos por minuto. ¿Por qué? Porque ya usaba, ¿cómo era? Ya usaba balas embutidas ya dentro de vainillas, ¿verdad? Y también estos se metían con un cargador. Acá tenemos un cargador que tenía como hasta 7 proyectiles y se introducía por la culata. Y cada soldado de caballería tenía un tubo con, acá, 1, 2, 3, 7, 10, con 10 vainillas, más la vainilla que ya venía, entonces 11 vainillas cargadas. Entonces tenía que cambiar esto, y entonces esto le daba la posibilidad de una cadencia de tiro de 21 disparos por minuto contra 3 del Brown Bess.
Bueno, vamos a entrar en el mismo link, entramos cuando se corte, ya se está cortando, entonces, y ahí ya nos metemos en el desarrollo de la batalla. Así que estén atentos y bueno, volvamos a entrar ahora mismo, ¿verdad?